fourth session of the course. Remember that we're about to finish. We're having like the 2 weeks, the next 2 weeks for finishing activities 3 and activity 4. I'm going to explain today the evidences for activity 3, okay? Let me stop the transcript and let's begin. Muy bienvenidos todos. Vamos a iniciar hoy esta sesión con un poco de práctica, ok. Vamos a trabajar un poco la presentación de dos familiares, ok. Presentación de dos familiares. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, cómo presentar a alguien en inglés, cómo hablar de alguien en inglés. Si estoy hablando de un hermano, de una hermana, hablar de dónde vive, qué hace, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta hacer, dónde trabaja, dónde estudia, dónde vive. Ok, si tiene hijos o no tiene hijos. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Esto es, gramaticalmente hablando, estamos hablando del presente simple. Si ustedes quieren buscar el tema, simple present, examples, pueden ver cómo se usa el presente simple para hablar del presente de alguien, de mí mismo, de mi familia. Ok, entonces hasta ahora hay alguna duda antes de iniciar. ¿Tienen alguna pregunta? Any questions here? Ok, pueden participar en cualquier momento de la actividad. Pueden participar y abrir sus micrófonos cuando deseen. ¿Me dan un segundito, por favor? Ok, let's begin. No questions. Lynn, ¿es su nombre? Line, buenos días, Line, profe. buenos días. Good morning. How are you? Bien, gracias. Yo tengo dos duditas con respecto al trabajo que hicimos esta semana. Ajá. En la parte interactiva del trabajo en la plataforma, había una parte donde, bueno, uno de los personajes hablaba de lo que le gustaba, entonces se estaba refiriendo a un conejo y en una frase decía, he is beautiful. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué dice he? Si no se supone que cuando uno habla de cosas y animales uno dice it. It is beautiful, sí. Incluso de un bebé. Cuando uno no sabe el sexo de un bebé, uno dice, it is a beautiful baby. Entonces, se puede usar it para objetos, animales, bebés. Pero en el caso, muchas veces humanizamos a las mascoticas. Yo puedo decir, my cat's name is Flora. She's an adorable cat. Okay, she's beautiful. I love her a lot. Okay, entonces se puede usar he or she si quiero referirme al sexo del animalito, ¿cierto? Entonces Ok, puedes o sea, no usar está los mal. tres. Ajá, no. ¿Por qué estás Ujú. diciendo que es un macho? O sea, he's a beautiful rabbit, he's an agile rabbit, ¿ok? Entonces no Ok. está mal, porque especificas, muchas veces uno se refiere a un animalito como, it is a beautiful dog you have there. ¿Por qué? Porque sí, es un animal, pero también porque no sabemos el sexo y pues no sabemos si es macho o hembra, ¿ok? Entonces, más que todo por eso, cuando tocan la puerta, uno dice, ¿quién es? Uno dice, who's it? Who's it? Who is it? Ese it es cuando digo, hey, ¿quién es? La pregunta no puede hacerse solo who is, como en español, who is, ¿quién es? No, who is it? Ese it quiere decir que no sé si hay para o quién, un hombre, una mujer, entonces también se usa así, ¿cierto? Vamos a visitar al niño que recién nació y no sé si es niño o niña y para no meter las patas, it is a beautiful baby, a beautiful, y no estoy insultando a nadie, a beautiful baby, ¿ok? Ok. Hay para un gatico, he is my cat, Teo. O
It is my cat tail. It is, that is my cat. It is my cat. Ese es mi gato. Es mi gato tail. Ok, cuando sale alguien toca la puerta y veo que es mi gato. It is my cat. Ah, it is my cat. Who is it? It's my cat. Okay, so this is the way you can do it. Okay, pues sale aquí afuera nomás. No lo dejo callejear, pero sale aquí afuera. Entonces, who is it? It is my cat. Okay, so very good. Any other questions? Muy bien. Sí, la otra pregunta era también con respecto a la guía. Estaban hablando de los personajes, entonces decía que completáramos con likes, o sea, no era like, sino terminaba con S, o I don't like. Entonces, lo que asumo yo es que la S se utiliza para las terceras personas, o sea, el like solito es como para la primera persona, primera y segunda. Y, very good. Ya vamos a ver, de esto es lo que vamos a hablar. Vamos a ver, y tú misma vas a aclarar la duda ahorita. Esa duda sobre el like. Eso es lo que vamos a ver aquí. Miren, voy a presentar a un hermano y ustedes se animan también, ¿ok? Thank you, Line. Any questions? You are open to ask any kind of questions. Y ya ahorita te vuelvo a preguntar sobre la segunda, a ver si te queda clara eso, que vamos a explicarla. Miren, voy a presentar a mi hermano, my brother's name is Mauricio. My brother's name is Mauricio. He's 50 years old. Okay, he's an engineer. He's from Medellin. His email is mauricio@gmail.com. His favorite sport is soccer. His favorite music is rock. He likes sports. He likes sports on Netflix. And he doesn't like what? He doesn't like I don't know, movies. He doesn't like to read. Okay, so this is the idea. This is he doesn't like dogs. And it's true. He doesn't like dogs. Okay, so notice something here. Vamos a mirar en esta presentación qué es lo que corresponde al presente simple cuando describimos a una persona. Entonces miren los verbos que estoy usando aquí. My brother's name is, the verb to be in present para tercera persona is. Mauricio, este is se usa para he or she or it. Entonces, he is 50 years old. He is an engineer. He is from Medellín. His email is, miren el his y el he. ¿Ven la diferencia entre he y his? He es él y his es su correo. El su es el his, el su de hombre es his, ¿ok? His email is, his favorite sport is soccer. His favorite music is rock. He likes sports at Netflix. He doesn't like dogs, ¿ok? Entonces, miren, uno puede aprender gramática con un ejemplo. Vamos a ver, alguien que se anime no nos tiene que decir el correo, eso no importa. Ok, just for the sake of practicing. A ver, alguien que se anime. Lina, do you want to introduce a brother or your husband or your father? My husband. Go ahead. Ok, my husband, no, ¿cómo se dice el nombre de mi esposo? My husband's name. My husband's name, okay, is Wilson. He's, ay, no sé decir 46. 46. 46, yeah, 46 years old. He's an engineer. He's from Bogota. His favorite sport is soccer. His favorite music is vallenato. He likes Netflix, read, viajar es travel. Okay. He likes to travel. He likes
dogs. Mm-hmm. And he likes work. Very good. Watch Netflix, dogs. Very good. And what something he doesn't like? Doesn't like. No sé, no se me ocurre nada ahora. Food, for example, hamburgers or I don't know, spaghetti, pasta, or lasagna, something that he doesn't eat, maybe, or seafood. Ay, no, es difícil. No worries. Think Le and you gustan can tell. muchas cosas. The same for me. I mean, I didn't know what to say about my brother. It's difficult sometimes. Esos mismos bloqueos, miren que hasta en español uno ve, yo qué digo, ¿cierto? Y me preguntaron que no le gusta y no sé decirlo, ni en español. So don't worry. This is something that, let's suppose that he doesn't like pizza, for example. So the idea is to practice the structures. Entonces mira que aquí estás produciendo ya en inglés. No hay necesidad de aprenderme todo el vocabulario del mundo y toda la gramática del presente simple para poder hablar y escribir en inglés. Es mejor usar el inglés y después corregir errores que yo tenga. O utilizar un modelo. No traducir nada en Google Translator. Veo a escribir, me pusieron a escribir a mi hermano y va a ir a Google Translator en español. Pum, me salió en inglés, copio, pego. Y eso no te ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, de razonamiento, de deducción. Y va a ser más difícil recordar los conceptos. En cambio, si yo miro un ejemplo como este que yo les hice y tú sigues ese ejemplo y tratas de hacerlo similar, pues ya estás utilizando la gramática, las estructuras y va a ser más fácil, ¿ok? Entonces, ese es a ver, ¿alguien más quiere presentar un familiar? Luisa, maybe Myler, Jennifer, Johan. If you want, just let me know. You can open your microphone and participate whenever you want, ¿ok? O si tienen dudas, también las pueden hacer a Hello, través. teacher. Okay, how are you? Yes, sure, go Hello, ahead. teacher. How are you? Good Very morning. good, Johan. Good morning. Okay, Johan, who do you want to describe one family member? My wife. Go ahead. My wife's name is Lina. Hmm? She's 13 years old. Hmm? She's homekeeper or home wife. Housewife. Housewife. Okay. And her favorite sport is volleyball. Mm-hmm. Her favorite TV show is La Voz Kids. Mm-hmm. Very good. And music. What about her favorite music? Her favorite music is vallenato. Hmm? And her doesn't like what do you mean desorden? The mess. She doesn't like the mess. Okay? Mess. The mess. Yes. Very good. She doesn't like this mess. She doesn't like the birds. The birds. Okay, nice. Why? Because of the music, the sound they make. Birds, am I right? Birds. Yes. Very good. Okay, nice. And where does she live? She lives in what city are you in? A ver, ¿cómo le... Medellín, Bogotá. What city are you in? No, she lives in Dos Quebradas. Okay. Very good. Thank you very much. Okay, very good. Muy bien, miren.
¿Cuál es la diferencia entre escribir un hombre y una mujer? Entonces vamos a anotar aquí el he, el pronombre he. Los pronombres no se aprenden como I es yo, you es tú, dándose golpe en la cabeza y repitiéndolos. No, es describiendo a alguien, mostrando pues sus características. He, yo ya sé que he es para, y his es él es o él está en tal parte. Y she, ¿dónde está? Y she es para ella, ¿ok? She es para ella. Entonces, she is 38 years old. Her, miren el his y el her. El his es el su de él y el her es el su de ella. Si yo quiero decir su música favorita, su deporte favorito, su color favorito, her favorite. Su nombre es, her name is, ok, her, her. Entonces es la diferencia entre she, que ella, y her, su. Ok, no traduzcan nada, traten de no llenar esto de puros de aquí, que esto es su y que este es ella. Si empiezan a traducir todo, pues van a depender 100% del español. Entonces, y no voy a ejercitar mi memoria pues si yo abro mis notas y veo que esto es su, pues ¿para qué me lo va a memorizar si aquí ya está escrito? Entonces, eso es una forma de hacer trampa que no nos ayuda mucho a, a memorizar las cosas. Yo cuando quiera pensar en inglés, yo necesito es leer esto. ¿Y cómo es que era esto? Her, sí, her favorite, deducirlo. Más que su deporte favorito. Her favorite sport is volleyball. Aquí está mal puesto. Volleyball. ¿Ok? Very good. ¿Qué más notan aquí? Entonces el uso del is para decir que ella es, ¿ok? O ella está. Recuerden que la edad, un error muy común en la edad es que me digan she has. El verbo tener en tercera persona es has, o incluso she has, o incluso algunos ponen she have. No, no es ni have ni has. Este es un error. No. Ah, she has, este es un error muy común. La edad no se tiene en inglés, se es de una edad, ¿ok? Es algo más filosófico. No es nada gramatical, es una creencia de ellos que la edad no es una posesión. Tengo 30, tengo 40, no, eso solamente sucede en la lengua romance, en español, portugués, francés, italiano, pero el is es un estado del ser. She's 38 years old, she's a housewife. Very good. Her favorite sport is volleyball. Her favorite TV show is, her favorite music is vallenato. She doesn't like. Ahora miren cómo usar, por ejemplo, el verbo like. She likes. Puede ser she likes vallenato. Entonces, siempre que vayamos a usar cualquier verbo después de he o she en presente, o a ella le gusta, ella trabaja en tal parte, ella vive en tal parte, pues vamos a usar la S, la conjugación de la tercera persona, que es ponerle una S. Esa es la única conjugación que hay en presente para los verbos. Por ejemplo, si yo voy a conjugar el verbo trabajar, yo en presente yo digo I work, he work, they work, we work, but we say he works or she works. Es como en español tenemos, no solamente tenemos que ponerle una S a alguno de los, no miren que en español es yo trabajo, les termina en O. Tú trabajas, termina en AS. Ella trabaja, termina en A. Trabajamos, termina en amos. Trabajan, termina en an. O sea que en español es más difícil conjugar porque no es solamente ponerle una S al he o al she, es ponerle una S por allá al trabajas, pero también cambiarle la O por A. O sea, es una cantidad de flexiones muy variada. ¿Ok? Y si hablamos de pasado, en pasado también es una cantidad de flexiones. En cambio, en inglés es muy sencillo en presente. Simplemente pónganle la S después de he or she al verbo que sigue.
Si voy a decir, por ejemplo, if I'm going to say, cuando escriban algo de él o de ella, exageren esa S. Miren, pónganle aquí algo que haga notar que estamos diciendo, estamos hablando de él o de ella. For example, she works in the house. Okay. She works. Okay. She walks in the mornings. Entonces, para yo aprenderme esa S, tengo que exagerarla. La escribo exagerada, la alineo. Si ustedes son muy visuales, les va a servir mucho alinear. Miren, alinear es esto. Es poner S debajo de S y empezar a ver un patrón allí. Ok, a pattern. She walks in the mornings. She sleeps at 9. Okay, at 9. She swims on Mondays. So you see. Entonces, todo lo que escribamos de ella o de él es con S aquí, ¿ok? ¿Dónde se pone la S? Después del she, en el verbo, ¿ok? Después del she o del he, ¿ready? Para negación, ya usamos el doesn't y ya aquí no va la S, ¿ok? La S solamente va en afirmación. Entonces, un consejo, pónganle un masecito a la S aquí encima. Y ustedes pueden recordar diciendo, ¿verdad que la S solamente va en affirmative? La S va en affirmative. Miren que todo, estoy aprendiendo gramática a partir de símbolos, de imágenes, no de reglas gramaticales, como la tercera persona en el presente simple se conjuga primero el sujeto, luego el verbo con S. Eso es una memoria muy implantada, algo muy artificial que yo no diría normalmente. En cambio, si ustedes dicen con sus propias palabras, a ver, cuando hable de he o she, le pongo S a los verbos. She likes, she works, she studies, she sleeps, pero solo en afirmación. Si es negación, entonces hagamos algún símbolo que nos ayude a recordar la negación. Si es negación, sorry here. Si es negación, simplemente voy a resaltar aquí. When you use doesn't, la S ya no va, ¿ok? Ready? So, she doesn't like the mess, ¿ok? She doesn't like the mess. Ready? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Any questions here? Let's see if you have it. Or if you want to participate, please raise your hand or open your microphone and I will be happy to help you with anything. For example, Johan, ¿cómo niegas esta primera? Si tú dices ella no tiene 38, how do you say the negative? ¿Cómo sería la negativa aquí? She doesn't Ajá. 38 years old. Very good. She isn't. It's an. Ajá. El único verbo en presente que no se niega con doesn't es el verbo to be. O sea, ese verbo to be, Okay. el is, es un verbo tan especial que él no necesita a doesn't para negarse. Él simplemente coge y a él mismo, él es se cree tanto que él simplemente se niega a sí mismo. She isn't 38 years old. Entonces tenemos que aprender a diferenciar que a veces voy a negar con isn't, si estamos hablando de el verbo to be, isn't, y voy a negar con doesn't si es cualquier otro verbo. Ready? For example, ¿cómo dices es the negative for this one, Johan? She's a housewife. She isn't Ajá. an housewife. A housewife. Very good. Se puede negar también she is not a housewife, ¿ok? Pero se usa más el contraído. Este she is not es muy formal. She's not a housewife. Very good. Entonces, ¿y cómo negamos, por ejemplo, she lives in Dos Quebradas? ¿Cómo hacemos la negación de she lives in Dos Quebradas? She doesn't lives Ajá. in Dos Quebradas town. Ajá.
Lives, así. Lives. Seguro. ¿Quién dice? ¿Está bien o no? She doesn't like lives. Live. Ajá, live. Quitémosle esta porque Ya está contraído. ya, sí, no, es como en negación no se necesita la S. Podemos poner así un menos encima y decimos que en las negativas la S no se necesita porque ya está doesn't aquí. En cambio la S se necesita en afirmación. She lives in Dos Quebradas. Y si vas a decir esta, si vas a negar esta, she works in the house. She doesn't work in the house. In the house, okay? Very good. She walks in the mornings. She doesn't walk in the morning. Okay, very good. Miren que siempre es doesn't, doesn't, doesn't. You see? Doesn't y esta. She doesn't sleep at night. Ajá, very good. She doesn't sleep. Very good. Y recordemos que la S aquí no va, ¿ok? Uno puede hacer esto siempre hasta que se acostumbre a no ponerla, ¿ok? Porque aquí ya está la negación, right? Y pues en negación no se necesita la S. She doesn't sleep and she doesn't swim on Mondays. Y si vas a negar esta, for example, she is tall. ¿Cómo negamos? How do you make the negative? Ajá. She isn't tall Very or good. she is not tall. Very good. Entonces ya sabes reconocer que a veces se niega con not, pues, o isn't, or not, she's not tall, y a veces se niega con doesn't, ¿ok? Entonces en presente, let me show you in present. ¿Cómo negamos en presente? En presente hay tres formas de negar. Ready? For example, let me show you here. El no en español, para decir no en español hay una sola palabra, no, siempre es no. En presente, yo no trabajo. Es ese mismo no que uso en pasado. Yo no trabajé ayer. Se conjuga el verbo, pero el no es una palabra que no cambia, que es la misma para presente, pasado, futuro. Si yo quiero decir yo no voy a trabajar mañana, yo no trabajaré mañana, entonces es el mismo no en cualquier tiempo gramatical. Pero en inglés ellos se inventaron varios no para solucionarnos un problema de conjugación grande. En español, toda la conjugación depende del verbo del que esté hablando. Si yo digo yo no trabajo o no trabajé, entonces miren que toda la conjugación recae en cómo modifique yo el verbo. Entonces así yo sé si estoy hablando en presente, en pasado, en futuro. ¿Ok? Trabajo, trabajé, trabajaré, pero el no juega un papel muy relevante aquí en español, simplemente es para decir que no, que es negación. En inglés, afortunadamente, no nos tenemos que aprender 72 flexiones de los verbos. Que yo les dijera a ustedes, aprende del verbo trabajar, trabajo, trabajaré, trabajando, trabajaste, trabajarías, trabajábamos, trabajabas. No, en inglés hay máximo 3 conjugaciones de un mismo verbo. O sea, de 72 conjugaciones pasamos a 3 en inglés. Entonces nos queda mucho más fácil conjugar en inglés. Right. ¿Y cómo hicieron eso? Conjugando el no. Extrañísimo, no. Es como si en español usáramos diferentes palabras para referirnos al no en presente, pasado y futuro. Es como si el no se pudiera conjugar, como si en español hubiera un no, por ejemplo, nop para presente y nip para pasado y nup para futuro. Eso pasa en inglés. Entonces, y aquí no tendría que modificar tanto este verbo. En inglés, extrañamente, en inglés, pues para nosotros es extraño, pero en inglés hay varias formas de decir no. En presente hay 3. Está el don't,
el doesn't y el not. El don't, el doesn't y el not. Ustedes tienen que aprender a decir no. Cuando ustedes les digan, piensen en inglés y van a decir algo negativo, es, bueno, ¿cómo digo no aquí? Don't, doesn't, not. Entonces vamos a ver cómo se usa cada uno de estos negaciones. El doesn't sirve para negar con he, she o it, ¿ok? El not sirve para negar después del verbo to be, que es are o is, ¿ok? Y el don't sirve para negar cualquier otro pronombre. Aquí el we, el you, el I, no los voy a poner, pero es cualquier otro que no sea he, she o it. For example, ¿quién me ayuda? A ver, si yo quiero decir, yo no trabajo los lunes, how do you say that in English? Who wants to help me? ¿Puede hablar cualquiera? Yo no trabajo los lunes. I am not, ¿se dice? I am not working. I don't O work. work. Ajá. I Work. don't work. On, Usas el on Monday. I don't work on Monday. Ajá. Entonces mira que aquí no necesitas el am, porque yo no estoy, este am es para decir yo no estoy. Ah, Si, sí, ok. Sí, no, si yo quiero ajá, sí. decir, ya vamos para esa, I don't work on Monday. Si yo quiero decir, ella no trabaja los lunes, how do you say that in English? Ella no trabaja los lunes. Who wants to help me? Un arriesgado. Sería don't, doesn't, not. What do you think? She doesn't She doesn't. She doesn't work. work She doesn't work on on Mondays. Very good. Or on Monday. Or on Mondays, cualquiera. Very good. She doesn't work on Monday. Entonces, este don't o este doesn't va antes de cualquier verbo. El verbo trabajar, estudiar, vivir, comer, nadar, beber, bailar, cantar. ¿Ok? Cualquier verbo que no sea is, el verbo to be. Ready. O el verbo are o am, cualquier conjugación del verbo to be. Si yo quiero decir, yo no estoy en mi casa. How do you say that in English? Yo no estoy en mi casa. Alguien lo llama, ¿dónde estás? ¿Estás en tu casa? No, no estoy en casa. What do you think? Yo no estoy en casa. What do you think? I am not. I am not at home. Ajá. Entonces aquí se usa el not. ¿Por qué? Porque estoy usando el verbo to be. I am not at home. ¿Ok? Ready. Entonces cuando yo quiero decir no estoy en casa, no estoy triste, I am not sad. No soy alto, I am not tall. Cualquier forma del verbo debe estar. I am not a teacher. I am not with your sister. ¿Ok? No estoy allí, no soy profesor, no estoy triste, ¿ok? So, no soy alto, cualquier forma del to be, am, o si es con he's not at home, he's not tall, and etc. ¿Ok? So, con his también usamos el not. Ready? O isn't, contraído. Estas son las tres formas de decir no en presente. Don't, doesn't, or not. ¿Ok? Ready. También se puede usar el no, así, sin la T, no, cuando yo respondo una pregunta de sí o no. Si me dicen, are you at home? No. I am in the office. No, I don't like. Do you like coffee? No, thank you. ¿Ok? Cuando vamos a responder una respuesta de sí o no, usamos este no que usamos en español. ¿Te gusta la música clásica? Do you like classical music? No. I prefer rock. Ok, no.
So this is the idea. Entonces ya sabemos, practiquen cómo usar el don't, el doesn't y el not. ¿Y cómo es la forma más fácil? Por ejemplo, hablen de alguien, hablen de ustedes mismos, ¿ok? I am not, I'm not a doctor. I am not tall. I am not in my house. I am not sad today. I don't eat hamburger. I don't like coffee. I don't watch soap operas. I don't speak French. Entonces miren que el don't sirve para cualquier verbo. Miren, cualquier verbo, eat, like. Imagínense el verbo en cualquiera que no sea el am, el verbo to be. Right? Entonces así se niega. Watch, speak, okay, any verbs you want. Any verbs you want. Se niega con don't, excepto el am para primera persona, okay? So this am is with not. Y lo mismo hacen para él o ella. Aquí, he is not tall. He is not a doctor. He is not sad. He is not in his house. And he doesn't like sports. He doesn't eat pizza. He doesn't work in the office. He doesn't swim. Ready? Teacher. Yes, questions? Yes, cuando se utiliza la interrogante, el verbo sufre cambia. Es igual como cuando agregamos la S o es normal el verbo. Very good question. Vamos para las preguntas. Yes, sure, questions. Entonces va a hacer varias preguntas y tú me dices si sí o no. Okay. For example, do you like soccer? Yes, I am. Yes, I do. Uh-huh. Yes, I do. Do you like pizza? I don't like. No, I don't. Uh-huh. No, I don't. No, I don't. Do you like La Voz Kids? No, I don't like. No, I don't. Oh, no, I don't like it. No, I don't. Okay, so, and do you. Cuando se hacen preguntas de sí o no en presente, utilizo do you like pizza? Do you like hamburgers? Do you? ¿Y por qué? Porque si ustedes la piensan en español, uno diría como te gusta, por eso traducir es muy malo. Traducir del español al inglés es muy contraproducente. Uno trata de como cuadrar esto. Si están allá en Estados Unidos, no se frenen porque no saben hacer una pregunta, sino que ustedes saben que este es el verbo gustar, like, ¿ok? Y pizza, ¿ok? Like pizza. Si yo pregunto así, like pizza, esto no existe en inglés. El te, estos pronombres reflexivos, el te, me, no, ese es el I, ¿ok? El or you, a ti te gusta, el you en este caso. Pero entonces ese te, el me, el se, no existe en inglés. ¿Cómo hace uno para preguntar esto? Si uno no sabe decirlo con la gramática que es, simplemente pregunten, ¿You like pizza? ¿You like pizza? Y te entienden, ¿cierto? ¿Cómo te entendieron ese you like pizza? Como a ti gustar pizza. O sea, no le estás conjugando, ¿cierto? ¿Cómo se conjugan en preguntas? Simplemente yo le pongo aquí el do you. Hay que ponerle el do you para aquí decirle que le estamos preguntando en presente. O sea, este do es una forma de avisarle a la gente pilas que te voy a hablar en presente.
Si pusieran un did, ese did sería pilas que te va a preguntar algo del pasado. Did you like pizza? Cuando eras pequeño, did you like pizza? Y ese did, que todavía no lo vamos a ver, es solamente para mostrarles que aquí adelante en las preguntas a ellos les gusta poner una palabrita que en español no traduce nada. Uno aquí no puede traducir esto como hacer, el verbo hacer, no, sino que en una pregunta uno dice, ah, no, este do no significa el verbo hacer, sino que en esta posición, en una pregunta, este do es un indicativo, un auxiliar, una palabrita que auxilia, que ayuda a reconocer que estamos hablando en presente, ¿ok? Entonces, cuando te hacen una pregunta con do, ahí mismo que te digan do tal cosa, tu cerebro va a pensar, uy, me van a preguntar es en presente, de algo que me pasa actualmente, ¿ok? Entonces, para eso hay que ponerle el do. Do you like pizza? Do you like sports? ¿Ok? Y no solamente con el verbo like. Si yo quiero preguntarle a alguien, ¿ves televisión? ¿Cómo preguntaríamos eso en inglés? Miren, pongámoslo así en español, pero tratemos de, en mi mente, todavía van a aparecer letreros en español, pero eso hay que irlo tratando de evitar. ¿Cómo? Hablando mucho, practicando mucho. Por ejemplo, ¿cómo diríamos este? El verbo ves es watch. So, how do you say that in English? ¿Cómo preguntarían esto en inglés? What do you think? Any volunteers? Do you watch TV? Very good. Do you watch TV? Entonces, miren que si yo llego allá y le pregunto a alguien, watch TV, porque claro, en español yo digo, ¿ves televisión? Watch TV. Y lo señalo a la persona, me entiende perfectamente. O sea, watch TV. Puede entender, ¿quieres ver televisión? O sé qué me estará preguntando. Watch TV. Entonces ahí le estoy preguntando como ver TV, ver televisión, ver. No entiende que le estoy preguntando si ve televisión o no. Entonces aquí hay que ponerle el do y hay que ponerle a la persona siempre el pronombre que en español evitamos. En español no lo necesitamos. Aquí este tú casi nunca lo usamos en español. Ellos sí lo necesitan en inglés. ¿Y dónde? No se lo aprendan como auxiliar, sujeto, verbo, complemento. No. Traten de recordar que siempre para preguntar es do you y el verbo que siga. Preguntas de sí o no. ¿Comes hamburguesa? Do you eat hamburger? Do you watch TV? Do you play soccer? Do you listen to rock? Do you practice sports? Do you go to the gym? Do you, y entre más diga do you, más me voy a aprender la gramática. La gramática no se aprende a auxiliar sujeto, como les dije, sino haciendo muchas preguntas de do you. ¿Con quién? Si no tengo con quién practicar, a mí mismo. Como si yo mismo fuera otra persona, entonces me pregunto, ¿do you watch TV? Yes, I do. Do you like soccer? No, I don't. Do you practice sports? Yes, I go to the gym. Do you live in Medellín? Yes, I live in Envigado. Do you teach in two universities? Yes, I teach English in two universities. Do you? La Teacher, mayoría del inglés, ¿sí? Questions. y cuando se utiliza terceras personas, he, she, igual, Ajá. Esas las vamos a ver después, pero no, ya se usa does she. does she. Es Como decir, que el verbo no se modifica en ningún momento al utilizar el do. no, nada, aquí se pone sin ninguna conjugación. Does she watch TV? Así, Ok. en preguntas. Pero esto uno aprende el do you bien y luego se puede aprender el does she, pero es mejor primero preguntarle a alguien con el que no está hablando. Vos ves televisión, vos escuchas música, tú lees, do you, ¿ok? Entonces, esa es la forma de preguntar. Entonces, aquí hay unas actividades para que miremos, ya vamos a mirarlas. So, is it clear the idea? Entonces, recuerden que para negar, podemos negar con don't, doesn't o not. Para preguntar, vamos a usar el do you, preguntas de sí o no. Do you watch TV? Do you like soccer?
Que si vamos a hacer una pregunta más compleja, por ejemplo, eh, ¿qué, qué música te gusta? ¿Ok? Cuando ya le ponemos un WH question, ¿qué, dónde, cómo, con quién, cuándo, por qué música te gusta o dónde trabajas? ¿Ok? Entonces, para hacer este tipo de preguntas, sabemos que aquí en el verbo like, hay que ponerle al verbo like, o aquí el verbo es trabajar, work. Entonces, uno en la mente lo que va a hacer es acomodar aquí el do you, aquí también el do you, y hace la pregunta en el orden que es, what music do you like? O sea, el cuadrito es esto de acá. Yo me guío más por ayudas visuales, entonces si yo quiero preguntar, ¿dónde trabajas? Entonces, ¿dónde? Where do you work? O sea, el cuadrito es como lo que yo tengo que adicionar. En español no lo digo, pero en inglés sí hay que acomodarlo aquí. Es el do you. ¿Dónde antes del verbo? Ready. Miren que esa quedaría where. El cuadrito es do you. Y el trabajo es work. Where do you work? Okay. Where do you work? For example, if you want to say, eh, ¿qué serie te gusta? ¿Qué serie te gusta? A ver, ¿quién pregunta? ¿Cómo me ayudan a preguntar esta? ¿Cómo la armamos? Sin tener que hacer WH, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Eso así nadie habla inglés rápidamente así. Le toca a uno, a mí me tocó aprendérmelo así porque no conocía otras estrategias. Entonces yo empezaba, el WH es what, como si fuera una fórmula matemática y construir el inglés a partir de fórmulas es muy difícil. Es mejor uno tener como un truquito. A ver, esto se dice que es what, este se dice igualito, este se dice like, ¿ok? Y aquí adelante debo poner el do you. Entonces, ¿cómo quedaría esta? ¿Quién me ayuda ahí? Any volunteer, si quiero preguntar qué serie te gusta. Where do you like? Pero no sé cómo se dice serie. Series. Ajá, Where do you ajá. series? En el orden Where, que la ves, ese es what. En what, el orden que lo ves, mira. ¿Cuál aparece primero? What. what do you Luego, ¿cuál aparece series? de segundo? Series. Ah, ya, vale. Y, ajá, entonces, ¿cómo quedaría? Entonces quería what series do you like? Ajá, very good. Mira que ahí como hace el do you antes de like. Si uno se lo aprende de memoria, sujeto, auxiliar, verbo, complemento, muchas veces me ponen el series al final, como what do you like series? Y yo, ¿pero por qué estás poniendo por allá el series? No, es que es el complemento y no sé qué. Entonces, la fórmula lo tiende a uno a enredar. Entonces, es más fácil si tú utilizas ayudas visuales. Si por ahora tienes que traducir, pues esto es traducir de español a inglés, pues se puede hacer como una ayuda, pero esto debe desaparecer. La traducción debe desaparecer. Ya al final yo me aprendo what series do you like, porque ya le preguntaba a mucha gente, and what sports do you like? And what movies do you like? And what food do you like? And what animals do you like? And what, I don't know, what books do you like? What, y ya eso no aparece, que no estoy traduciendo, qué películas. Yo traduzco al principio porque no estoy familiarizado, pero esto ya se debe volver paisaje. El what do you like? What programs do you like? ¿Ok? Ready, very good. Entonces, esta es la forma de armar preguntas en presente. Okay, any questions here? Do you have any questions? Muy bien, vamos a explicar brevemente entonces
Ya con esa explicación podemos hacer el responder primero estamos en Activity 3. En Evidences, la primera actividad que me encuentro aquí en la página 2 de 4 se llama el Forum Family Members. Aquí ustedes pueden descargar este documento para leer las instrucciones, se van después al foro y en el foro, aquí donde dice Forum Family Members, responden las preguntas que le dan clic en responder y leen las preguntas que están aquí en el encabezado y who do you live with? Entonces esa pregunta es ¿con quién vives? I live with my wife, her name is Lady. How many brothers and sisters do you have? I have a brother and two sisters. Their names are you married? Yes, I am, or no, I'm not. Do you have any children? No, I don't. Ok. Después describen a un familiar, father, mother, con el ejemplo que vimos aquí. Tienen muchas formas de describir a esa persona, pues muchos elementos ya. Entonces, miremos, por aquí ya alguien participó. De los que están aquí, ya tiene el de la... Line, estás por acá, very good. Lynn, no, perdón, ese es el de Line. Line, ¿estás por ahí? Okay, yes, very good. Sí, perfecto, estoy. Very good. Look, I live with my husband and two daughters. My husband's name is Wilson. My oldest or eldest, se puede decir también eldest daughter's name is Nicole. And my youngest daughter's name is Sophie. Very good. I have two brothers and one sister, or a sister. Their names are Jairo, Daniel, and Catherine. I am, yes, I have. Yes, I do. I have two girls, or two daughters. Very good. Excellent. His name, my oldest daughter, his name is Nicole. Entonces es her name is Nicole. Her name is Nicole, okay? So, her name, sí, porque es mujer, ¿cierto? She's 21 years old. She's a psychology student. And my family is big. I have 12 uncles and aunts and lots of cousins. Ajá, very good. Entonces la única que había aquí es her name is Nicole, que no la vi. Okay, very good. Excellent. Esa es la actividad. Entonces, para participar, simplemente le dan aquí en donde dice activar texto enriquecido, escriben y le dan clic en responder. Ok, esa es la actividad de Forum Family Members. Vamos para la actividad 3 de 4, que es la de Family Likes and Dislikes. Entonces ustedes ya aquí pueden describir a un familiar como hicimos aquí. Miren que aquí les dan un ejemplito. She's my mother, her name is Rosa, she's from Tunja, she's a housewife, she likes dogs and animals, she doesn't like music or basketball. O sea que con la explicación que se dio ahorita ya sabemos cómo se usa el is, el her, el likes porque va con ese, el doesn't like porque va doesn't y porque no va don't o porque no va not, ¿ok? Y describen a un hombre y a una mujer. Pueden incluso meter más elementos de los que, por ejemplo, los que participaron ahorita ya tienen ahí, pueden tomarle fotico, ya tienen su participación, ¿ok? O la vuelven a hacer para practicar. Yo no tengo que aprenderme nada de memoria, o sea, ustedes coger esto y aprendérselo de memoria. No, la memoria no funciona como un bloque estático. Ustedes tienen que tratar de, después de que describieron a su esposo, a su esposa, cerrar los ojos y volver a hacer esa descripción. No tiene que ser en el orden que habían hecho antes, sino tratar de incluir otras cosas, dejar de lado algunas otras que habían mencionado antes, cambiar el orden, decir algo más. Entonces, eso es lo que ayuda a esa flexibilidad, a poder desarrollar fluidez en inglés, ¿ok? Entonces, ese es el consejo. Miren, aquí ya vimos cómo cómo presentar a un hermano o una hermana. Incluso vimos otros verbos que puede usar aparte del is. Aquí era solamente she is, her favorite sport is. Aquí todo era con is, her favorite TV show is. Pero por aquí usamos ya el likes, el doesn't like,
el lives, el works, el walks, sleeps, swims, cualquier verbo que quieran usar, pero poniéndole la S, ¿ok? Ready, en afirmativo. ¿Queda claro hasta aquí? Is it clear the instruction? Esa es la actividad 3 de 4. ¿Cómo hacen para hacer esta actividad? Esta actividad ustedes pueden tomar un archivo de Word, escribirlo, guardar ese archivo y por aquí mandarlo por donde dice ver evidencia, adjuntar archivo y entregar. Ver evidencia, adjuntan el archivo y le dan clic en entregar. ¿Ok? Esa es la actividad 3 de 4 y la actividad 4 de 4 es una actividad interactiva que no vamos a hacer aquí. Es sobre Johanna's Family, Family Members. Esta la hacen ustedes, que es respuestas cerradas, entonces no la voy a hacer para no spoilearla. Y si la tienen buena, les aparece una A en el centro de calificaciones. Si la tienen mala, les avisa que no se pudo completar bien la actividad, la vuelven a tomar hasta que les quede bien, ¿ok? So this is the explanation for this week. Entonces ya podemos ir a la ronda de preguntas. If you have any questions, any doubts, please let me know. And remember the schedule. In the schedule here we have essay activity 3 is between October the 13th until October 19th. Okay, la idea es que terminemos esta semana estas evidencias antes del 19 de octubre. Son muy corticas, la verdad, son dos actividades muy pequeñas, el foro y la de escribir a dos familiares, ¿ok? Y la actividad interactiva, por supuesto. Ajá, esa es con un audio, perdón. Sí, esta es con un audio, grábese, perdón, sí, esta es con audio, grábese describiendo los miembros de su núcleo familiar. Entonces, ¿ustedes cómo se van a grabar? Simplemente ponen vocaroo.com. Sí, les dije que era un archivo de Word, no, es un archivo de audio. Pueden grabarse en vocaroo.com, Vocaroo es con doble O al final, Vocaroo. Le dan clic en el icono de grabar, empiezan, she's my mother, her name is Estela, she's 78 years old, she's from Medellín, she likes the movies and she doesn't like sports. Graban los dos y le dan guardar y compartir. Pueden descargar el MP3 y me lo adjuntan allá o copian este link y me lo adjuntan allá y es la forma de entregar esta, ¿ok? So, no questions. Lynn, questions? Liné, Johan, Jennifer, Miley? No, por ahora no, profe, gracias. Okay. No, teacher, thank you. No, teacher, Okay, gracias. you're welcome. Okay, thank you for participating. Voy para una sesión ya a las 10, pero si tienen alguna duda me pueden contactar por los medios que tenemos de comunicación. Thank you very much for participating and have a good day. Take care and see you next week. Okay. Thank you.